ya se dieron cuenta, en esta última o una de las últimas secciones justamente que nosotros estamos viendo de todo el curso, prácticamente acá se traduce en todo lo que ustedes vieron a lo largo del curso. El objetivo lógico es obtener buenos datos a partir de las imágenes que nosotros podemos captar, entender cuáles son esas imágenes de acuerdo al tipo de evaluación y pues plasmar justamente absolutamente todos esos datos en una planilla, siendo unos datos objetivos. Acá, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una planilla de evaluación de daños y análisis de necesidades, específicamente desarrollada por USAID, LAC, que es la que nos permite, entre comillas, y que nos pasan como modelo, como lo vimos justamente en el documento de lectura. Es un modelo. Tengan en cuenta eso. La información que ustedes tienen acá, hagan la misma, o sea, es prácticamente lo mismo que el material de lectura. Tal cual lo mismo, solamente que en el material de lectura, pues ustedes lo vieron como en filitas. Acá lo van a ver por cuadros, que es prácticamente lo mismo. Bien. Hay varias formas justamente en cuestión de obtención de datos. Estas planillas en principio se necesitan en formato físico, o sea, impresas, ¿sí? Y llenadas, por así decirlo. Hay otras formas de obtener datos por medio de estas planillas, obteniendo las mismas o utilizando estas mismas planillas en una obtención de datos, relativamente una obtención de datos, pero que no es objetiva, ¿sí? Entonces, utilizamos prácticamente el PDF como un PDF editable y se llenan, por así decirlo, absolutamente todos estos datos. Desde mi perspectiva, como desarrollador justamente de DAN en Latinoamérica, este último DAN que estamos desarrollando, a mí no me parece buena opción el utilizar justamente este tipo de formularios y de planillas. Y se los explico por qué. Estas evaluaciones son muy globales, son muy, muy, muy grandes, ¿sí? Hay muchas ocasiones en las que los tipos de vía, por ejemplo, aérea, fluvial o marítima, no es necesario establecerla en una evaluación, ¿sí? Sino solamente la vía terrestre, porque resulta que no soy cercano, no tengo ningún río alterno, ni tengo el mar, ¿sí? No es una zona costera. Entonces, por tanto, no necesito evaluar absolutamente ninguno de esos aspectos, salvo de pronto aérea, pero cuando se ve afectada de pronto una situación por vía aérea, cuando tenemos huracanes, cuando tenemos volcanes, por cuestiones de clima, salvo por ese tipo de situaciones, es muy raro que la vía aérea termine afectada, ¿sí? En cuestión de vías de acceso. Eh, y por otra parte, acá abajo, pues si ustedes se dan cuenta, no establece lo que son, por ejemplo, oleoductos, gasoductos y cualquier tipo de ducto que pueda llegar a verse utilizado. Está bien. Estamos hablando de vías de acceso o de egreso, ¿sí? Pero podríamos justamente establecer, como no hay ninguna otra parte de las planillas este tipo de información, pues podríamos establecer justamente también otra como oleoducto que termina estando afectado. Eso en caso de que sea necesario estrictamente y que no lo recomiendo, vuelvo y digo, el uso de este tipo de planillas para la obtención de datos, porque no va a ser una obtención de datos objetiva. Bien, por otra parte, entonces vemos la ubicación geográfica. Que la ubicación geográfica, pues prácticamente la podemos tomar con un GPS, con un celular, con un, un- un aparato electrónico como tal. Ahora, justamente la ubicación geográfica, acá como ustedes se dan cuenta en estos datos aquí pequeñitos, en este lado, como ustedes se están dando cuenta, pues la referencia prácticamente es en
de acuerdo a las coordenadas que nos brinda el sistema. Ahora, acuérdense que entre más coordenadas haya, entre más números de coordenadas hay, minutos, segundos y demás, pues vamos a obtener una ubicación muchísimo más específica. Pero ¿qué pasa cuando la emergencia en realidad es en toda una zona o toda una región? ¿Sí? Entonces, la ubicación geográfica en este caso justamente se ubicaría en donde estoy realizando la evaluación específicamente. Bien, y recuerden que en el documento nosotros hablamos de el estudio de los riesgos específicos, ¿sí? Es primordial. Esta información que nosotros vamos a tener acá es extremadamente global y no nos va a permitir obtener datos específicos para el trabajo en cuestión logística, ¿sí? En cuestión de un trabajo específicamente que nosotros podamos venir a desarrollar de una forma más clara y concisa. En cuanto a las condiciones climáticas, pues el tema de despejado, absolutamente todo eso, lo pueden utilizar dentro de las planillas y las características finalmente sobre el evento, que acá volvemos otra vez con la globalización de la información. ¿Y a qué me refiero con la globalización de la información? Pues que son muchos datos para poner en una sola planilla, ¿sí? En caso, por ejemplo, de terremoto, listo, perfecto, puede suceder, pero caso contrario, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hacia los lados de Uruguay, es muy difícil que suceda un terremoto. Si bien puede suceder un sismo o una réplica, movimiento telúrico mínimo, ¿sí? Como una expansión de onda máximo por ese tipo de situaciones. Más allá no lo vamos a tener. Entonces es muy raro y en ese caso, pues lo podríamos interponer o lo podríamos establecer como un evento extraordinario, ¿sí? Pero pues en el caso, por ejemplo, de tsunami, en un país, pongámosle Paraguay, Bolivia, que no tiene zona costera, pues lo más lógico es que sería algo que no sería lógico utilizar en una planilla. Erupciones volcánicas en regiones en donde no hay volcanes cercanos, no sería una razón lógica para utilizar tampoco en una planilla. Deslizamientos, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, en Capital Federal, sería extremadamente rarísimo que llegue a suceder justamente un deslizamiento, salvo por algunas zonas que es que ni siquiera se podrían considerar colina, sino como entre comillas recuperado, se podría decir, pero que en realidad pues son esas zonas costeras, riberas, que se van tomando, ¿sí? Que se le va ganando al río, por así decirlo, pero pues que terminan siendo mayormente afectadas cuando hay inundaciones o cuando hay elevaciones del río, ¿sí? Entonces, pues por más que se le obtenga más cantidad o se le gane más espacio al río, pues el río finalmente cuando suba se va a llevar absolutamente todos esos lugares. Entonces, en ese caso, sí sería por temas de inundaciones, como lo vemos acá. Yo sé que no está muy clarito, perdón, en ese sentido. Y pues tormentas tropicales, acá en esta zona no hay, salvo de pronto temporales, pero esos no se consideran como tormentas tropicales. Entonces, por eso justamente no recomiendo el tema de utilizar esta planilla específicamente. Y por ejemplo, el estudio UNEDAN en cuanto a sequías, pues consideramos justamente que una sequía es un evento de aparición temporal, ¿no? O sea, de una cronología bastante larga. No es que de un momento a otro vaya a existir una sequía. Sí, está bien, por un verano bastante intenso, pero de todas maneras no es que de un día para otro vaya a existir, de pronto se vaya a secar un lago. ¿Sí? Sería supremamente extraño en ese caso. Entonces, considero que el desarrollar una planilla EDAN para una sequía
una planilla de Dan que tiene al mismo tiempo tormentas tropicales, tsunamis y terremotos para el desarrollo de una sequía es un tanto contraproducente, ¿bien? Porque los datos no van a ser específicos en ningún sentido y ya con eso justamente me lo está mostrando. La descripción del evento, al igual justamente que lo vimos en los datos del documento de lectura, y acá abajo ustedes van a encontrar justamente la escala de Mercalli, ¿sí? Esta escala de Mercalli, que la escala de Mercalli, pues justamente es un tema de percepción natural, ¿sí? O de percepción propia, en cuanto a qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que estoy sintiendo, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que es la perceptibilidad, es necesario justamente también evaluar qué está pasando afuera, no hasta dónde lo puedo llegar a sentir yo, sino qué tanto es lo que, cuáles son los daños generados en la parte externa, ¿sí? Entonces, la escala de Mercalli de 6 en adelante, pues ya está hablando prácticamente de movimiento constante de las estructuras, fracturas en el piso, fracturas en estructuras físicas y todo esto. Entonces, les recomiendo justamente hacer una lectura de la escala modificada Mercalli, pues en el caso lógico de que sea un terremoto. Sin embargo, pues recomiendo, vuelvo y digo, que sea utilizado el documento para una planilla específica para terremoto, una planilla específica para tsunami, una planilla específica para erupciones volcánicas. Si bien puede llegar a tardar un poco más, pero tengamos en cuenta que estas planillas se tienen que desarrollar es en el antes del desarrollo de la emergencia, no en el durante, porque en el durante ya, si nosotros vamos a desarrollar una planilla en el durante de la emergencia, directamente les voy a decir que no van a obtener datos buenos, ¿sí? En ese caso, no van a existir una obtención de datos objetivos. Y por otra parte, pues lo que es el impacto del evento, ¿sí? Es un impacto nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4, que eso justamente, pues ustedes ya lo vieron durante estos días. Bien, ahora vamos a mirar, eso es de la planilla preliminar. Acuérdense que las planillas preliminares están sujetas a las primeras 8 horas de la intervención. Bien, acá vemos la segunda parte de lo que es la planilla preliminar. Los datos que ustedes ven marcados con X no es que estén marcados con X adrede, ¿sí? Son datos cuantitativos. O sea, acá yo puedo poner una cantidad específica de afectados, puedo poner 20 si quiero, ¿sí? Pero independientemente de que yo llegue a poner, por ejemplo, 20 afectados acá, no me va a cambiar en lo más absoluto en toda la planilla. Estas planillas, pues prácticamente conforman lo que es un procedimiento de variable independiente. Cuando hablamos de variables independientes o dependientes, estamos hablando de esas planillas que son lineales, ¿sí? O sea, las planillas dependientes o las variables, perdón, las variables independientes son justamente estas variables que a nosotros nos van a mostrar un dato, ¿sí? Y más allá de eso no voy a tener absolutamente ningún cambio. Para comodidad de ustedes, les voy a dar un ejemplo un poco más claro. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta parte nosotros tenemos pues lo que es la planilla de la inscripción que ustedes llenaron. Estas planillas comúnmente en Google Forms son variables independientes. Cada variable, entre comillas, variable, porque yo sé que a muchas personas les marea que les hable como variable dependiente o independiente, cada variable es cada una de las preguntas que nosotros estamos haciendo acá. ¿Por qué no le digo pregunta? Pues porque en realidad en muchas ocasiones no es que sea necesariamente una pregunta,
es la obtención de datos que yo estoy realizando. Por tanto, se llama variable, no se llama pregunta en un formulario en específico. Bien, y esto me va a permitir obtener justamente un panorama adecuado para yo poder desarrollar justamente algo. Bien, es por esa razón específicamente que se realiza el EDAN. Bien, ¿se puede realizar un EDAN con Google Forms? Sí, se puede realizar un EDAN con Google Forms. No hay ningún problema. Ahora, ahí el inconveniente es la dificultad que puede llegar a generar a la hora de evaluar y de coordinar los procedimientos. Si yo estoy seguro que puedo obtener los datos de forma adecuada por medio de Google Forms, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ahora, sabiendo justamente que estos datos tienen que ser relevantes para mí. Entonces, por ejemplo, de la pregunta, ¿tienes una relación con sistemas de emergencia o ayuda humanitaria? El 96% de las personas, 96.4, dicen sí, de 112 respuestas. Eso me indica más o menos que entre 3, 4 personas no tienen, efectivamente, ahí está, ahí me está diciendo 4 personas, que es el 3.6, me dice no, no tengo absolutamente nada que ver con emergencias o ayuda humanitaria. Eso a mí, ¿qué me permite obtener? Ese dato a mí me permite desarrollar material adecuado que tiene que ser muchísimo más claro, más preciso para todas aquellas personas que no son, que no hacen parte de los equipos de emergencia, ¿sí? Entonces, en donde sí o sí tengo que incluir datos que ustedes pueden decir, eso ya lo sé, no es necesario que me lo repitan. Ok, tú lo sabes, no las otras personas que no trabajan con emergencias y o ayuda humanitaria. Ahora, aquí en esta parte, en esta segunda pregunta, en la actualidad, ¿haces parte de alguna de estas estructuras? A eso le llamamos variable no cuantitativa o variable cualitativa, ¿sí? Cuando hablamos de las variables cualitativas, son aquellas variables que nos permiten, por ejemplo, saber qué enfermedad está sufriendo usted. La enfermedad es una variable no cuantitativa, ¿sí? Porque yo no sé el grado, por ejemplo, de gripe, entre comillas, que pueda llegar a tener. Entonces, como no es un dato en número, yo necesito obtener justamente una serie de datos que me permitan obtener un panorama claro y preciso. Bien, entonces, emergencias estatales, bomberos oficiales y demás, pues efectivamente son variables no cuantitativos, pero haciendo las preguntas y eligiendo solamente una opción de estas, voy a entender cuál es la mayor cantidad de personas inscritas que están interesadas en estos procedimientos. Entonces, sé que hay 92 personas de las cuales están inscritas que hacen parte de equipos de primera intervención, ¿sí? En su mayor capacidad son voluntarios. Y hay algunas personas que hacen parte de ONGs de voluntariado, que ya sea nacional o regional, con un número total de 14. Y hay una sola persona que no hace parte ni de ONGs, ni gubernamentales, ni absolutamente nada de eso. Pero esta no indica que por tener una persona de 112, yo voy a dejar toda la temática de lado y no voy a ser claro y preciso con la información que estoy brindando. Es igual que, por ejemplo, cuando usted quiere, le pregunta a la persona con una ficha médica cuáles son las enfermedades que tiene, ¿sí?
ha sufrido del páncreas, ha sufrido de diabetes, ha sufrido de esto, ha sufrido del otro. Entonces, esas son variables que no son cuantitativas porque no me están dando un número en específico, pero sí que son cualitativas. Cuando yo reúno absolutamente toda esta cantidad de datos y los veo expresados en números, pues voy a obtener justamente un panorama mucho más claro con respecto a el tipo de personas que yo voy a tener en el equipo. Por ejemplo, ¿sí? Muchas personas con eh, situaciones de daños pulmonares, por ejemplo. Entonces, ya directamente yo voy a decir, ok, de aquí hay un grupo de personas que yo no puedo trabajar, por ejemplo, en situaciones de incendios forestales, inundaciones, porque son propensos, lógico, a resfriarse muy fácilmente, a de pronto tener problemas de asma, problemas de esto, problemas del otro, y por tanto, estas personas, mi equipo, este equipo, yo lo voy a derivar más que nada hacia lo que es la estructura de la emergencia, hacia otra parte de operaciones que todavía siguen funcionando, siguen siendo bastante funcionales en otro sentido de las operaciones. Eso es lo que en muchas ocasiones los equipos de primera intervención o los equipos inclusive de evaluación de datos no ven, no realizan. Solamente con el hecho de llenar una planilla y tenerla en la mano, tienen que hacer un posgrado, un máster en validación de datos y todo este tipo de cosas para saber cuál sería la logística y demorarse aproximadamente 4 horas o 5 horas. Tratar de entender lo que dice la planilla en físico. Si es que la persona tiene que responder algo con sus palabras, ¿sí? Como en este caso. Cuando las palabras, cuando los resultados son en palabras abiertas, técnicamente nosotros ahí, hasta ahí, se acaba el buen panorama. Salvo, por ejemplo, si nosotros llegásemos a utilizar plataformas como los formularios de Teams, por ejemplo, los formularios de Teams o los formularios de Datascope, los formularios de otras aplicaciones o plataformas o software, utilizan palabras repetidas, ¿sí? O guiadas por la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que diga C de enfermería y otra persona que diga C de primeros auxilios básicos. Si no hay ninguna otra persona que sepa de enfermería, de pronto lo puede poner con tema de primeros auxilios o primeros auxilios avanzados, justamente, o atención prehospitalaria, entonces automáticamente lo va a derivar como tantas personas por la parte de salud se encargan, de salud y medicina, ¿sí? Atención prehospitalaria, y le da como un informe un poquito más redactado. En caso, por ejemplo, de Google Forms, no. En este caso, no vamos a tener este tipo de datos. Y hay una plataforma con la cual vamos a utilizar justamente para la próxima, el próximo módulo de tecnologías aplicables al EDAN, que se llama Cubo Toolbox, que es una plataforma que funciona muy bien para equipos de primera intervención y de ayuda humanitaria y demás, que justamente está desarrollada para esto. Con este fin, que es gratuita, la podemos utilizar y que tiene las preguntas en modo cascada. ¿A qué vamos con las preguntas o con las variables en modo cascada? Supongamos que acá usted, por ejemplo, eh, dice, no, ¿ha realizado alguna capacitación o aprendizaje certificado relacionado con la evaluación de daños y análisis de necesidades? Y usted dice, por ejemplo, sí. Entonces, en el caso de que diga sí, le va a desplegar una serie de preguntas que van justamente con esa. Y ahí estamos hablando de las variables dependientes. ¿De qué dependen? De la primera respuesta. Aquí todas estas variables son independientes porque no dependen ninguna de la otra. En este caso, estamos obteniendo
en el caso del ejemplo, si yo digo no, ok, ¿le interesaría? Cosa muy diferente a, ok, ¿cuáles son los que he realizado? ¿O cuántas horas tiene? O una cantidad de variables que yo le puedo hacer a una persona que sí tiene datos o que sí tiene certificados versus una persona que no se ha certificado, que no ha hecho nunca un curso de NEDAN. O las variables para estas dos personas son completamente diferentes. O sea, yo no le puedo hacer las mismas preguntas a una persona que sabe como a una persona que no sabe, porque lo más lógico es que no voy a tener datos claros y ni objetivos ni precisos de una persona que no sabe absolutamente nada de edad. Bien, entonces, ya con eso estamos un poco más claros al respecto de cuáles son las variables, ¿sí? El tipo de variables que nosotros podemos utilizar, cuáles no. ¿Por qué es bueno utilizar planillas, por ejemplo, en este caso, magnéticas, que son completamente diferentes a las planillas físicas? Las planillas físicas se pueden mojar, se pueden dañar. Tengo que entender lo que una persona me quiere decir. Si no escribe bien esa persona, si tiene letra de doctor, ¿cómo le voy a hacer para entender? Cosas que son bastante considerables en ese caso. Y por otra parte, pues que las variables o cada una de los datos que yo voy a obtener aquí, justamente a mí me pueden dar unos datos específicos, ¿sí? Especialmente cuando, o no unos datos específicos, sino un panorama específico. Yo utilizando Toolbox, por ejemplo, con estas planillas, que es justamente lo que nosotros estamos desarrollando, pues es el hecho de que una vez, por ejemplo, que nosotros tengamos un total, por ejemplo, de cuadras que tienen agua potable, y si yo le pongo que hay de 100 cuadras, 80 que están afectadas por agua potable, automáticamente el sistema me va a dar una pauta de alarma. Me va a decir, hey, llame ya a los equipos de aguas y alcantarillado, por ejemplo, a los técnicos o a la empresa correspondiente. En caso de energía, hay un transformador, automáticamente voy a tener una pauta de alarma en donde establezca eso. Ahora, con las planillas en físico no voy a tener ninguna pauta de alarma, sino hasta cuando llegue la persona a entregar esos datos y a que el coordinador de vea y diga, ah, caray, por ejemplo, en el caso de un terremoto, por ejemplo, en el caso de una emergencia muy grande, ¿sí? En donde no es normal, por ejemplo, encontrar afectaciones de un transformador, de un poste caído, cosas así por el estilo, y pues no darse cuenta, ¿no? Porque cualquier persona en su sano juicio se daría cuenta cuando un transformador de pronto está dañado. Ahora, en cuanto a las líneas vitales, eso es súper importante, pero vuelvo y digo, estas planillas son muy globales, ¿sí? No se centran en una zona en específico. Dense cuenta que en ningún lugar le preguntaron. O sea, al principio sí, le están preguntando de pronto cuál es la zona a evaluar, cuál es la ubicación específica, pero le están haciendo una cantidad de preguntas que no tienen que ver específicamente con esa zona. Entonces están utilizando espacio que puede ser primordial en la primera página para decir muchas otras cosas más necesarias. Por ejemplo, riesgos específicos de la zona, qué es lo que que termina afectado. Y de acuerdo justamente con esos riesgos específicos de la zona, pues es que pueden existir las variables específicas para cada uno de esos riesgos, que es lo que nosotros estamos promocionando con EVASA, o eh, impulsando más bien, porque es que ese promoción me suena mucho a marketing, y en realidad nosotros no necesitamos hacer marketing de nada.
En realidad lo que nosotros queremos es que se impulse justamente esta visión un poco más clara, más objetiva, para poder obtener primero datos claros, más precisos, y de esta forma disminuir considerablemente los procedimientos logísticos, gastos operacionales y demás. Bien, y aquí por último vamos a hablar de la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, me encanta este tema. ¿A dónde me fui? Acá estamos. Cuando hablamos de la infraestructura, hablamos de varios sectores que me parece súper importante que ustedes lo entiendan, que hay tres sectores específicamente que están acá ubicaditos en las planillas. El sector primario es todo aquel sector agrario, ¿sí? Como se dieron cuenta, silvicultura, agricultura, ganadería y pesca. Si usted, por ejemplo, no sabe qué es la silvicultura son todas aquellas plantaciones de árboles. Por ejemplo, palma, por ejemplo, caucho, ¿sí? Palma de cera, caucho. Y ese tipo de plantaciones que requieren que el árbol tenga una madurez, tenga una gran cantidad de años, roble, pino y demás. En ese caso estamos hablando de silvicultura, que comúnmente termina siendo mucho más afectada en los incendios forestales, cosa que ustedes, si se dieron cuenta, en la primer página, en ningún momento nos pregunta si hubo un incendio forestal. Nos pregunta si hubo un terremoto, si hubo una sequía, si hubo una inundación, si hubo una tormenta tropical, pero no pregunta en ningún lugar si hubo un incendio forestal. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Estos datos no son claros ni son objetivos. La única forma de obtener datos claros y objetivos es que usted o su equipo o el equipo encargado de visualizar los riesgos se tome la tarea específicamente de evaluar esos riesgos y de desarrollar la planilla tal cual como nosotros les entregamos pues en el documento. Evalúe la zona específicamente y desarrolle las variables de acuerdo a los riesgos encontrados. Acá no tenemos datos específicos. En el sector secundario, lo que son las fábricas y las industrias. O sea, el sector secundario, pues prácticamente se podría decir como la parte industrial. Y el sector terciario, que es la parte económica, entre comillas, que habla de bancos, comercios, hoteles y todo el sector turístico, ¿sí? Entonces, sector primario, sector agrónomo o agrario, sector secundario es el sector industrial y el sector terciario son todos aquellos económicos que afectan en la parte económica. Bien, vamos a mirar por último esta planilla. Volvemos otra vez con la planilla, la evaluación complementaria. La evaluación complementaria se desarrolla después de las 8 horas, ¿sí? El llenado es técnicamente igual, muy similar, solamente que si ustedes, por ejemplo, en este caso, en la parte de abajo, se van a dar cuenta que ya no está preguntando escala Mercalli, sino que les está preguntando en terremotos indicar magnitud utilizando escala de magnitud. Hoy en día, usted ya sabe cuál es la escala de magnitud de una vez, porque el teléfono se lo dice, ¿sí? Es más, las personas que comúnmente se encuentran en Latinoamérica, que se encuentran más cercanas a la región andina, o en el caso de Colombia, que se encuentran, pues lógico, ubicadas en cada una de sus cordilleras, que hay tres, pues lo más lógico es que se van a enterar por el teléfono, que ya los últimos teléfonos vienen con un sistema incorporado de alerta temprana, que le están diciendo, cuidado que hay un sismo, empieza cuando no es el epicentro, primero le va a sonar el teléfono y después va a sonar, va a empezar a temblar. ¿Pero por qué? Pues porque la onda sísmica se demora un poquito en llegar. ¿Cuándo no es el epicentro? Bien, ténganlo en cuenta, porque después van a decir, no, está dando mal la información y demás.
¿El impacto del evento puede cambiar? Sí, el impacto del evento puede cambiar. Una cosa es la evaluación preliminar, en donde todo el mundo dice, uy, esto está terrible, ¿sí? Vamos a ponerle un nivel 4 porque vamos a necesitar la ayuda de todo el mundo. Y la otra es una evaluación profesional, en donde un profesional dice, no, no, la situación no está tan mal. Esta lo podemos arreglar nosotros, esto lo podemos arreglar nosotros, esto lo podemos arreglar nosotros. Entonces, en realidad, el impacto del evento pues, es un nivel 3 o es un nivel 2. Ni siquiera es necesario llamar a todos los sistemas nacionales. Por eso es que es tan importante realizar la evaluación preliminar esas primeras 8 horas, porque las primeras 8 horas se ponen a los equipos en información constante, ¿sí? Entonces, ya de una vez empiezan a alertar a los equipos y los equipos empiezan a alistarse para arribar a la zona cuando son muy lejanos. Cuando no, pueden decir, ok, ya no es necesario, porque ya realizamos una evaluación complementaria, salvo que hay muchas ocasiones, hay muchas otras ocasiones en las que hay un incendio y justo tomaron la imagen o el video en el momento en el que está haciendo bloom la montaña o el edificio, la fábrica, y salen corriendo todas las jurisdicciones alternas porque hizo bloom la fábrica, pero en realidad la situación es mucho más baja y no requeriría tanto esfuerzo por parte de los otros equipos. Entonces no es tan indispensable. No se dejen llevar de pronto por lo que digan las redes sociales o por lo que digan las personas que en realidad no saben de evaluación de daños y análisis de necesidades, porque pues para todo el mundo un poquito de sangre es se está muriendo la persona, cuando en realidad pues se cortó solamente un dedo. Bien, eso es justamente lo que es importante. Y si ustedes se dan cuenta en la parte de la evaluación complementaria adicional, pues los datos van a ser un poquito más específicos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta acá, requiere un poco más de tiempo el complementar absolutamente todas estas planillas. Yo lo que son atención en centros asistenciales, recomendaría que lo haga personal OPS. No sola, o sea, no necesariamente de la Organización Panamericana de la Salud, pero sí personal de salud, ¿sí? Que ellos son los que tienen un poquito más de conocimiento. Hay, por ejemplo, bomberos profesionales que también son enfermeros, que son jefes de enfermería, que son de atención prehospitalaria, que estudian. Entonces, en ese caso, sí puede justamente funcionar, salvo que no sea rescatista, paracaidista, plomero, eh, postólogo y demás, ¿sí? Entonces va a estar utilizado para muchas otras cosas, menos para la evaluación EDAN. Si usted quiere desarrollar justamente una buena evaluación EDAN y coordinar en cuanto a lo que son los procedimientos EDAN, yo le recomiendo que se centre específicamente en este tipo de situaciones. Y hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, no, es que el EDAN en PDF, estas evaluaciones EDAN en PDF no se ven así de claras, entonces no se pueden llenar. Pues claro, porque es que en principio es un modelo, pero si usted las quiere tener un poquito más claritas, como es en este caso, que directamente en el PDF no se van a ver así de claras, les recomiendo que las busque online, ¿sí? Que online sí las va a tener un poquito más claras. Estas son imágenes tomadas directamente de la visualización online. Bien, pérdida de recurso humano en salud, absolutamente todo eso. Pero recuerden, y se los digo nuevamente, y es que primero es indispensable evaluar los riesgos, desarrollar las planillas acordes a esos riesgos y después no solamente quedarnos con las planillas quietas y esperar a ver si se cae un avión. No, desarrollar las planillas, realizar todos los procedimientos adecuados
y simular la situación. Y de esa forma verificar que la obtención de datos sea objetiva y sea clara. Que si yo digo, ok, le vamos a decir al coordinador, sin decirle al coordinador que hay una rueda de un avión que se cayó, póngale, ¿sí? El avión mientras estaba guardando la rueda, se le cae la rueda y le cae encima de un edificio. Ok, yo cómo le digo, como es un evento extraordinario, en una planilla para que la persona se dé cuenta realmente el panorama del riesgo. ¿Sí? Sin la necesidad específicamente de decirle, la rueda del avión se cayó, pero que la persona como profesional, como coordinador EDAN, diga, ok, lo más seguro es que se cayó algo bastante pesado de un avión. Y le pueda visualizar sin la necesidad de darle un informe de 2 hojas, cuáles son los daños, cuál es absolutamente cada una de esas cosas, pues obteniendo preguntas bastante claras y lógicas, ¿sí? Hay muchas ocasiones en las que nosotros no hacemos preguntas claras y para eso, inclusive para la vida en general, saber hacer preguntas es indispensable, hasta para conquistar a una persona. Es indispensable saber hacer las preguntas bien. Si no, yo no voy a saber lo que le gusta a ella. Y le voy a dar regalos malos o cosas que directamente ni le interesen. ¿Sí? Me hago entender. O sea, hasta para conquistar hay que saber hacer preguntas y hay que saber obtener datos de forma clara. Bien, mi gente, con respecto justamente a la edad, esto es lo que se le da. Vamos a continuar mirando, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios y demás, pero me interesa es que a ustedes les quede claro que las planillas tienen que ser desarrolladas especialmente por ustedes mismos, ¿sí? Y que las planillas se deben incorporar en la gestión integral del riesgo y que el procedimiento tiene que ser funcional especialmente para disminuir considerablemente costos, riesgos y disminución de tiempo en operaciones, que es vital. Muchísimas gracias por ver este, no digo corto, pero esta parte de este video. Y nada, nos estamos hablando nuevamente. Un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima ocasión.